Muy buenas, Antonio. Bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Me alegra saludarte. Nada, el placer es mío. Tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista, ya lo sabes. Y bueno, aunque ya he hecho una pequeña presentación sobre ti, pero cuéntanos, ¿quién es Antonio Campo? Bueno, pues, jolín, si me hubieras avisado antes hubiera llamado a mi madre, ¿no? A mi padre, que seguro que te habla muy bien de mí. O lo contrario, no sé, depende cómo la pilles, ¿no? Depende cómo tenga el día. Depende del día, Pero ¿no? depende del día, eso. Pero bueno, si acaso, un poco porque sepan tus seguidores, que sé que hay mucha gente que te ve, que, bueno, pues, que pueden esperar de mí. Pues mira, yo soy un andaluz como tú, que hasta hace 7 8 años, ¿no? Echábamos cuentas hace un rato, hasta hace 7 8 años estaba viviendo y desempeñaba mi oficio también allí en San Fernando, allí en Cádiz. Ujú. Y bueno, desde hace 7 años pues me vine a Madrid, un poco en esa diáspora, en busca de oportunidades que, como siempre decimos nosotros, ¿no? Nos enriquecen mucho profesionalmente, pues porque aquí de repente ves muchas más, otro tipo de oportunidades, ¿no? O ves otro tipo de posibilidades que no puedes tener pues en provincias, ¿no? Y Ujú. entonces, pues eso marca como dos etapas, ¿no? Hasta hace 7 8 años, pues yo era una persona tremendamente feliz trabajando en San Fernando. Era una persona que, pues no sé, me lo pasaba muy bien, disfrutaba muchísimo trabajando codo con codo con gente a la que veía por la calle, ¿no? O sea, es verdad que yo me he curtido en los medios locales, principalmente en la radio, luego también en la tele local, pero desde luego lo que guardo con más cariño fue la radio. Y yo creo que ese hacer radio de cercanía y realmente entrevistar, pues prácticamente, y creo que no te engaño, al médico que te saca sangre en el ambulatorio y a esa persona, por supuesto al alcalde al que vas a ver dentro de 3 días en tal acto, y en fin, entrevistas y hablas y conversas con gente con la que convives, ¿no? Y con la que vives. Entonces yo creo que eso es lo que al final me hizo tener una visión del oficio que, pues no sé, que me apasionó, que me enamoró, que me hizo pensar pues que efectivamente, que yo quería dedicarme a lo que me estaba dedicando, ¿no? Ujú. Y efectivamente, pues hace 7 años llegó una llamada, llegó otra oportunidad de decir, oye, ¿te apetece venirte a un programa que estamos arrancando aquí? Querían un perfil muy parecido al que ya hacíamos quizá en Andalucía, y eso estoy completamente convencido. O sea, me llamaron a mí como podían haber llamado a cualquier compañero de Andalucía, como te podían haber llamado a ti, Borja, seguro, Ujú. porque querían un periodismo muy, muy cercano, el que te toca la mano cuando habla contigo y te hace una entrevista, y no Ujú. ese periodismo tan frío que a veces hacen nuestros amigos, perdón por los médicos que sean del norte y que te escuchen, pues del País Vasco, de Cataluña, incluso de Madrid, que parece que, coño, que ni sienten ni padecen, ¿no? Ujú. Entonces querían un poco de ese periodismo así un poco más íntimo, más cercano, más de piel. Y bueno, me llamaron para ese proyecto y yo dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Me apetecía. Me pilló también en un momento vital en el que, bueno, pues no tenía nada que perder, como se suele decir, ¿no? Sí. Y tenía mi casa allí, sabía que la dejaba allí, pero dije, bueno, pues vamos a venirnos aquí. Y desde entonces, pues estoy aquí. Es verdad que ya ese periodismo con piel, pues ha perdido un poquito, pues porque yo creo que al final fue una etapa muy chula, muy, muy guay. Pero bueno, van surgiendo oportunidades diferentes, proyectos distintos, vas cambiando de uno a otro, a ti te habrá pasado también mucho. Ujú. Y bueno, pues últimamente, si cerramos esas tres etapas que quizá te he marcado, una primera de periodismo local, una de periodismo de piel, pero aquí en Madrid, pues una última en la que estoy ahora, un periodismo más serio, más formal quizá, pues más de informativos, ¿no? Que es a lo que me dedico ahora, un poco en las tareas de edición, de coordinación, sin perder también el hacer reporterismo Ujú. en informativos diarios y de fin de semana. Entonces, pues al final estoy ya en una tercera etapa más, pues eso, más rígida, con unos moldes un poquito más encorsetados, y quizá con lo que el que nos pueda estar viendo entienda más con ese periodismo más clásico, pues eso, el de que le cuenten noticias en un informativo o en un Ujú. programa informativo. Y no sé Ujú. si te he hecho un buen resumen, pero espero más o menos haber orientado por ahí. Sí, 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 súper bueno. Y ahora mismo, dentro de los informativos, has comentado que haces edición, haces coordinación y haces ese reporterismo a pie de calle, ¿no? Vamos a Mm. ir entrando en cada una de esas partes para que los oyentes te conozcan y sepan también cómo funcionan esos informativos de televisión, ¿no? Porque muchas personas, muchos profesionales de la medicina quieren salir en los informativos de la tele, pero no saben cómo llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, si pudiéramos
hacerle un pequeño mapa, así a vista de pájaro, eh, ¿cómo puede llegar una fuente hasta vosotros, hasta ti, hasta Mm. la mesa de la redacción donde se eligen los temas? ¿Cómo puede llegar una fuente hasta ahí? Pues mira, yo te diría que los médicos tienen que empezar por. Yo imagino que estarán hasta arriba de trabajo, ¿eh? Y que todas sus tareas serán importantes. Pero yo creo que no exagero, y ahora que lo digo delante de ti, pues estoy envalentonado. Creo que no exagero si te digo que una de las tareas prioritarias que deben tener en su agenda es conocer a alguien en los medios de comunicación. Yo creo que casi tan importante como saber dónde abres tu clínica, ¿no? O dónde vas a empezar tu negocio, es tarea prioritaria conocer dónde están los periodistas, dónde se mueven, a qué bares van y de qué hablan, ¿no? Y ahora ya quito esa broma, es verdad que antes los periodistas eran muy de bares, dicen, yo esa etapa no la he vivido, te lo garantizo, Borja, soy muy joven. Yo Ujú. no he tenido que buscar las historias entre compañeros fumando, porque ya no se puede fumar en los bares, entonces no, eso no es. Pero sí que te diría que, aunque hoy los sitios en los que están los periodistas son otros, y luego si quieres hablamos también de eso, Sí. pero efectivamente sí creo que es muy importante porque les pasa a los médicos y bueno, que sepan que no están solos, que es que les pasa a todos los profesionales que realmente quieren que tenga repercusión lo que hacen o que se conozca ese trabajo que ellos desarrollan día a día, las historias con las que se encuentran. Claro, el problema es a quién se lo llevo, a quién se lo cuento, ¿no? Ujú. Entonces es tan fácil y tan difícil como que efectivamente hay que contárselo a un periodista. Entonces yo te diría que lo primero, bueno, pues ir tirando de contactos en el sentido de, oye, recuerdo yo haber hablado con algún periodista, tengo yo algún amigo que sea periodista, indistintamente, medios locales, medios provinciales, medios nacionales, yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Y luego si quieres también debatimos sobre eso. Pero Ujú. a priori es, tengo algún contacto y para bien, ¿eh? Es decir, no es aprovecharse de ese amigo, sino, oye, si lo tengo, estoy convencido de que ese amigo tuyo, si es periodista, va a querer escucharte como poco. Y luego, pues depende de la afinidad, de la amistad y de la confianza que tengas, pues incluso seguro que te ayuda, porque si él no puede darte lo que tú buscas, seguro que te va a decir a quién tienes que llamar o te va a poner en el camino de la persona a la que tengas que tocar. Entonces yo creo que es fundamental empezar por hacerte un mapa y decir, ¿dónde tengo yo, dónde conozco periodistas, ¿no? Y Ujú. luego, bueno, pues lo que puede pasar, claro. Eh, Somos muchos y estamos muy repartidos, pero igual no hay alguien algún médico que no conozca a ninguno, ¿no? O que no caiga. Bueno, pues a lo mejor empezar a ese puerta a puerta de ir a buscarles, ¿no? Pues efectivamente, si a lo mejor los programas o donde tú te sientes cómodo o algo que tú disfrutas es leyendo tal periódico cada mañana, pues busca direcciones de contactos de ese periódico, ¿no? Y preséntate, ofrécete, ¿no? Di quién eres y qué es lo que sabes hacer, qué es lo que puedes hacer e incluso haz una propuesta de qué puedes ofrecer en el sentido de, oye, yo trabajo en tal sector o trabajo con tal especialidad y ofrece lo que tú quieras ofrecer. Es decir, si te quieres ofrecer como fuente para abordar casos que tengan relación con esa especialización bueno, que a ti te define, que a ti te marca, adelante. Que simplemente quieres mostrarte como opinador, que quieres mostrarte simplemente como fuente de contactos, como lo que quieras, ofrécete. Y estoy convencido de que tratarán bien esa comunicación, ¿no? Porque te va a ayudar y como poco van a tomar nota de ella. Ujú. Decía un periódico, pero puede ser también un programa, no lo sé. A lo mejor durante el día ves en la tele algún programa que a ti es el que más te gusta, ¿no? Pues igual, toma la iniciativa de escribirle a ese programa y de ofrecerte y simplemente de presentarte, ¿no? Oye, estoy aquí, esto es lo que yo puedo hacer, lo que sé hacer y me gustaría, pues cuando se dé la oportunidad o cuando tengáis algo en lo que pueda encajar, que me llaméis o que contéis conmigo, que aquí estaré, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ofrecerse y presentarte, porque ya ahora voy por la parte nuestra. Yo estoy convencido, Borja, que como periodistas muchas veces lo que nos pasa es que nosotros tampoco tenemos, o sea, llega un punto en que nosotros tampoco sabemos dónde están esos médicos, ¿no? Lo hablaba con muchos compañeros allí en ese encuentro que pudimos compartir hace muy poco, y muchas veces el problema es que si a mí me toca la tarea de tratar un tema médico muy especializado y mi conocimiento del sector pues es el que es, pues a veces como muy generalista, pues a mí también me cuesta mucho trabajo saber que hay una persona
experta en esa materia, ¿no? Saber que hay un profesional y que ese profesional eres tú. Ujú. Entonces, yo no te veo, yo no sé que estás ahí. Pues me ayuda mucho si tú tomas la iniciativa, ¿no? Y te presentas. Y luego estoy convencido de que habrá muchas oportunidades en las que en nuestro imaginario ya estaremos, ¿no? Mutuamente. Tú te acordarás de mí cuando recuerdes que tienes una historia que me puedes contar y yo me acordaré de ti cuando la actualidad me lleve a pensar en alguien de tu perfil, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es buscar como sea dónde puedo encontrar yo periodistas y ofrecerme, ¿eh? Y decirle, oye, soy médico, trabajo en esto diariamente y si quieres, cuando quieras, podemos trabajar juntos en lo que necesites. Y yo creo que eso tiene muchas puertas abiertas ya. Ujú. Súper interesante. Has hablado de ir a donde están los periodistas. Claro, antiguamente lo que tú dices, ¿no? Se juntaban sí, en un bar, ¿no? La imagen esta del periodista, ¿no? Claro, Fumando, ¿no? Actualmente a los periodistas se puede llegar a través de las redes sociales, a través de tal LinkedIn, cual, de tal Instagram. cual. eh, Físicamente, no sé si hay algún sitio donde, creo que no, donde soláis estar los periodistas. Tampoco se trata de ir a buscaros a la redacción del periódico o de la tele, que alguna vez alguien me lo ha preguntado. Voy a buscarlo a la redacción y digo, hombre, yo no te lo aconsejo, ¿no? Porque puede ser raro, ¿no? ¿Dónde aconsejas tú que se vayan a buscar a los periodistas? Bueno, mira, fíjate y no quiero enmendar tu consejo, ¿no? No sé si probablemente luego somos tan dispersos también en nuestra mente que se me olvidará, pero yo me he puesto aquí un cuaderno para apuntarme ciertas cosas y Ujú. espero que esta sea una de ellas, después me la apunto. Pero ya el hecho de hacer pequeñas distinciones, porque creo que nos van a ayudar también muchísimo a acertar, ¿no? A la hora de que los médicos sepan dónde encontrar a los periodistas. Saber también muy bien dónde enfocarse, si a medios locales, medios autonómicos o medios nacionales, e incluso luego medios generalistas y medios especializados, ¿no? Pero eso, si quieres, después abrimos ese melón. Pero es lo que tú dices. A lo mejor si suena como muy invasivo, ¿no? Efectivamente, el presentarte en la sede de la redacción, en la sede de la tele. Mm, Te diría que a los periodistas no nos va a asustar, porque tú sabes que no nos asusta, pero es verdad que a lo mejor el que te va a atender va a ser el conserje, te va a atender el portero, te va a atender el personal de seguridad. Y ellos, como lo hacen lo mejor que pueden, están entrenados para que te pidan el teléfono y ese teléfono se pierda. Entonces, es verdad que no va a ser lo más útil, es verdad que no. Pero es lo que tú has dicho. Quizá antes me quedaba solamente en decir que si lees un periódico o ves un programa de televisión y te gusta cómo lo cuenta, lo que cuenta, pues efectivamente, no te quedes en esa superficialidad y busca quién firma esa noticia. Busca qué periodista es el que escribe en ese periódico. Quédate con el nombre de esa cara que te está contando esas noticias en la tele. Y lo que tú has dicho, búscala en las redes sociales, porque seguro que tiene una página de LinkedIn, seguro, o sea, un perfil en LinkedIn, seguro que a lo mejor tiene, pues eso, a lo mejor tiene hasta una página web, seguro que lo encuentras a lo mejor en alguna red social que a priori, pues puede ser más de, pues menos profesional, ¿no? Y más personal, pero bueno, no nos va a importar. Yo estoy convencido que a los periodistas no nos importa. Y si te gusta la forma de contar de ese periodista, o te gusta mucho lo que cuenta y cómo lo cuenta, o sabes que es la persona que habitualmente toca los temas en los que tú puedes aportar algo, pues efectivamente, preséntate ante esa persona a través de las redes sociales, pues enviándole la solicitud de amistad, escribiéndole, dejándole un mensaje, un comentario. Hay veces que los medios también facilitan el correo electrónico de esa persona. En fin, por la vía que sea, pero es lo que tú dices. Contacta con esa persona y efectivamente, preséntate como te presentaría hace 20 años al vecino que acaba de llegar a tu edificio, ¿no? Y decirle, oye, soy Pepe el del cuarto y trabajo de médico y me dedico a esto, ¿no? Y ya eso va a hacer que, estoy convencido, de que el periodista se apunte tu teléfono, se guarde tu contacto y luego ya dependerá de otro tipo de estrategias que estoy seguro de que luego las comentaremos, pues para que no se olvide de ti, ¿no? Y recuerde que te tiene ahí, que tú puedes ser esa fuente. Pero efectivamente, o sea, esa presentación es fundamental. Primero parte de la base de que generalmente los periodistas, yo creo que esto también es otro mito que podemos ayudar a explicarle a los médicos. Generalmente los periodistas somos muy, no sé cómo decirlo, pero diría aquello de tropezar con la misma piedra, pero en el buen sentido. Siempre llamamos a las mismas personas, pero siempre llamamos a las mismas personas porque efectivamente tiramos de nuestra agenda de contactos y en nuestra agenda de contactos tenemos los contactos que tenemos. Entonces, si yo conozco a un médico con el que tengo confianza, que sé que me funciona, luego hablaremos también de eso seguro, y me sirve para lo que yo necesito,
pues generalmente ese médico va a ser el que salga siempre. Muchas personas pensarán, joder, qué bueno es porque, claro, como llaman a este, es porque debe ser un hacha. Ujú, Seguramente lo sea, ¿eh? Seguramente lo sea. Porque además, luego hay, ¿no? Muchos tips que tú dices, coño, por eso lo llaman, ¿no? También. Pero fundamentalmente es porque es accesible, porque es la persona que tiene de contacto ese periodista. Y ya está. O sea, al final lo obvio es lo que suele estar detrás de eso que a nosotros a veces cuando lo vemos en la tele nos parece mucho más enrevesado, más complejo. Creemos que claro, es que esa persona la han llamado porque es una persona que patrocina. Pues no tiene por qué. Pues ujú. igual es simplemente porque es mi vecino y lo tengo súper accesible, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que con esas dos, tres teclas ya le da muchas pistas a los médicos que quieren tener la primera toma de contacto con un periodista. Ujú. Me parece súper interesante esto que has comentado y de hecho de esto estuvimos hablando en el evento que organizamos con clientes que viniste tú, vinieron otros compañeros periodistas y que pudieron conocer de primera mano a los clientes por parte de vosotros lo que os interesa, que os cuenten, ¿no? Se habló mucho de esto, de por qué tenéis como fuente recurrente a determinados perfiles, ¿no? Efectivamente. Y hablasteis de esto, hablasteis de la flexibilidad a la hora de atender al periodista, el saber cómo hablar para que el periodista lo entienda, hablar en titulares también. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre eso para que las Sí, personas que nos escuchan sepan? Porque muchos me preguntan, ¿qué tengo que hacer para que los periodistas me sigan llamando? Y es más sí, sencillo de lo que mucha gente se imagina. muchísimo. Y además, mira, ahora que haces esa pregunta, empiezo también por hacerte una añadida que espero resolverte también si no se me va, si no se me olvida y no Ujú. se me quita de la cabeza. Pero decías tú, ¿no? ¿Por qué me va a seguir llamando o por qué no me va a llamar más, ¿no? Efectivamente, yo creo que debería pensar cualquier persona que nos escuche, cualquier médico debería pensar que al final es un equilibrio de factores o de elementos que influyen, ¿no? En ese tipo de decisiones. Generalmente, o ya te digo por experiencia propia, y me consta que todos los compañeros al final funcionamos igual, porque al final esto en nuestro día a día a veces también hacemos las cosas para sobrevivir. O sea, que tampoco hay veces que no tenemos otra opción. No lo hacemos porque le demos 40.000 vueltas a las cosas ni a las decisiones que tomamos. Es simplemente porque necesitamos sobrevivir y tiramos para adelante, ¿no? Pero claro, que en ese tirar para adelante, ¿qué nos hace llamar a un médico o a otro, ¿no? Sí. O a un profesional o a otro cuando tenemos varios, a lo mejor en nuestra agenda o en nuestro imaginario? Pues intentamos hacer un equilibrio entre, no te diría que todos los elementos pesan lo mismo en esa decisión, pero bueno, todas influyen, ¿no? En el sentido de, importantísimo, la accesibilidad. O sea, a mí de nada me sirve que seas el médico que mejor se expresa y el médico que mejor me lo cuenta, si me es muy complicado contactar contigo. Partiendo de la base de que entiendo que las agendas son complicadas, ¿eh? O sea, eso lo entendemos siempre los periodistas. Pero igual los médicos tienen que entender también que nosotros al final acabamos llamando a la gente que nos lo pone más fácil. Claro. Dentro de todos esos elementos de que nos lo explica bien, de que no funciona en tele, todo eso ahora también lo comentamos, ¿no? Pero con todos esos elementos, una razón fundamental es que nos lo ponga fácil. Yo estoy harto de escuchar y todos los periodistas estamos hartos de escuchar y os lo decimos y a veces lo vomitamos encima de las fuentes con las que hablamos. Estamos hartos de escuchar esa frase de, ay, es que para mañana no, si me hubieras llamado con más tiempo. Ujú. Entonces, para nosotros cada vez que escuchamos esa frase de si me hubieras llamado con más tiempo es como, vale, sí, o sea, no abramos ese melón, ¿no? A todos nos pesa Sí, en la cabeza. Si sí, yo te llamo hoy es porque no te he podido llamar antes, generalmente porque me habrán hecho el encargo hace 3 segundos. Entonces te claro. estoy llamando lo más inmediato que puedo, ¿no? Y además eso que me vas a decir de que si me hubieras llamado con 5 días de antelación, yo eso también lo sé. Sé que me vas a montar lo mejor del mundo de aquí a 5 días. Entonces al final se trata un poco de buscar también la pieza que mejor encaja en ese puzzle de, pues eso, de que eres accesible, de que te puedo llamar y aunque mañana tengas una agenda completísima, entre tú y yo vamos a buscar esos 5 minutos en los que podemos encajar algo que a ti y a mí nos valga, Ujú. porque al final lo que nos ayuda también mucho es que no nos pongan siempre el no por delante. Insisto, aunque haya muchas dificultades, ¿no? Aunque a priori el periodista te contacte y tú seas un médico que al día siguiente tienes el peor día de tu vida, ¿no? En cuanto a agenda. Ya el hecho de que tú de antemano no me digas, uff, mañana tengo el día imposible, y no sé, vamos a aterrizarlo. Ujú. Pregúntame primero, ¿tú qué necesitas?
¿Cuánto tiempo crees que puedes necesitar? ¿Tiene que ser que vaya o te lo puedo hacer no sé dónde? Y al final, a lo mejor después de hacer 40 preguntas, si ves que es imposible, pues oye, mira, es que, pues mira, ya lo estás viendo, va a ser materialmente imposible. Pero es que igual encontráis al final una cosa que os convence a los dos. Y a lo mejor yo como periodista, pues sí, soñaba con tener una entrevista perfecta contigo, 15 minutos en tu clínica, pero tú estás en Mallorca, vas a llegar a las 3 de la mañana, la calidad del wifi que tienes allí es malísima y a lo mejor el punto en común que encontramos es que me vas a hacer un vídeo desde el aeropuerto. Bueno, a lo mejor no era mi idea inicial, pero me acaba valiendo, porque al final yo lo que te necesito es a ti. Bueno, pues fíjate, ¿no? Qué fácil. Has conseguido que yo me siga acordando de ti. Para mí es muy valioso que tú, pese a todas las dificultades, me hayas dado alguna vía, ¿no? Por la que esto funcione. Y estoy convencido de que al final esto es lo que hace que guarde un muy buen recuerdo de ti, porque el día de mañana, cuando tenga otro marrón de armar una historia compleja con un médico, me acordaré de que tú me lo pusiste muy fácil. Ujú. Entonces, eso ya te pone como en pista preferente, ¿no? A la hora Claro. de llamarte. Y luego he ido quizá a lo más mundano. Luego sí, el otro tipo de elementos que engañamos si no decimos que también influyen. Pero claro, lo otro sí que hay que ir trabajándolo, ¿no? Y hay que ir trabajándolo mientras te llamen los periodistas y mientras no te llamen. Que es efectivamente eso. Iba a decir trucos, pero no, al final es esa formación que compañeros como tú les dais, Borja, y por eso creo que también es fundamental. Luego, efectivamente, hay que trabajar mucho diariamente el cómo hablar con un medio de comunicación, cómo hablar para un periódico, cómo hablar para una tele, cómo hablar para una radio, eh, cómo adaptar tu mensaje a cada uno de estos medios, cómo darle incluso a cada uno de estos medios y a cada uno de estos periodistas lo que quiere y lo que necesita, partiendo de la base de que seguramente lo que te pidan no es caprichoso, ¿eh? Es Ujú. simplemente que, bueno, hay que saber que un programa de entretenimiento te va a pedir una faceta que no te la va a pedir un programa como informe semanal, ¿no? Ujú. Entonces, ni una cosa es más periodística que otra. Es simplemente saber que son audiencias distintas, que son estilos diferentes y que, oye, estoy convencido de que tú, siendo una persona académica, siendo el presidente de una sociedad médica, igualmente puedes adaptar tu mensaje para informe semanal y para pelo pico pata. Ujú. Entonces, bueno, pues tan bueno es ser el mejor profesional para un medio y para otro. Bueno, pues trabaja eso, ¿no? Y yo creo que ya, o sea, la formación y la disponibilidad, teniendo esos dos elementos, y bueno, evidentemente partiendo de la base de que el periodista sabe que estás ahí, lo vas a tener todo. Ujú. Entonces, yo creo que son las claves más fundamentales. Estar disponible y trabajar diariamente en esa formación comunicativa para que cuando te llamen, o para cuando te llamen una vez y te llamen la segunda, primero les gustes, les digan, joder, qué bien se expresa, qué bien lo cuenta, joder, qué bien me ha dado lo que yo necesitaba y, pues, oye, que sea un punto de partida muy bueno y siempre seguir mejorándolo, o sea, que incluso te veas luego de forma crítica, lo trabajen contigo, ¿no? O digan, oye, mira qué total me sacaron y luego contigo puedan ver los errores, ¿no? Las cosas a corregir. Bueno, pero si el punto de partida es muy bueno, yo te seguiré llamando y efectivamente, seré benevolente en el sentido de que sé que tú eres médico, que tú no tienes por qué ser un monstruo comunicativo y que el total que me das hoy, mañana será mucho mejor por el simplemente hecho de saber que es la segunda entrevista que te hago y no la primera. Cosas Ujú. así, ¿no? Claro. Vamos a aclarar que total son las declaraciones Perdón, sí. para los informativos. Las declaraciones se llaman totales. Eh, Quiero poner énfasis en lo que has dicho de ir buscando ese punto en común. Es decir, Perdóname, Borja, y ahora que has dicho ese matiz, eso, y si me vale esa punta, y perdona que te corte, nada, claro, has nada. dicho lo del total y que no se asusten los médicos cuando alguien le diga, oye, necesito un total, oye, necesito un corte, o la palabra que se invente el periodista porque en su medio Ujú. trabajen con esa. No os asustéis, si no sabes lo que es un total o un corte, oye, pregúntaselo. Claro. O si te asusta a priori pensar que un total, tú crees que a lo mejor eso es todo un día grabando contigo y ya le vas a decir, oye, es que no puedo. No, no, tú pregúntale, oye, ¿es un total qué? ¿De qué me estás hablando? Y cuando te explique y tú veas que es algo tan sencillo como eso, pues oye, ya valora si puedes hacerlo o no. Pero efectivamente, Claro. que no sea, que a priori no sea, me está pidiendo un total, yo no sé lo que es, le voy a decir que no. Ujú. O esto suena muy complicado, ¿no? Pues, Eso, efectivamente, suena muy difícil, eso no sé cómo se da, no. claro, y buscando ese punto en común, porque lo que tú comentabas antes, ¿no? Necesito unas declaraciones tuyas, necesito unos totales, pero el médico no tiene tiempo. Pero pues ir buscando ese punto de negociación en el que los dos
les vaya bien, ¿no? A lo mejor lo que tú has dicho, grabarte, que el médico se grabe con el móvil, dando respuesta a unas preguntas que tú le has hecho, ¿no? En un momento, Claro. ¿no? Eso te puede sacar del aprieto a ti como profesional y al médico le abre la vía de salir en un informativo potente a nivel nacional, ¿no? Como es este caso. Es decir, que no tenga miedo en buscar la manera para que haya algo que sea cómodo para los dos en ese momento. Eso me parece Sí, súper además, interesante. a cuenta de esto que dice, además eso me parece fundamental. Y también por otra cosa que también me parece importante, porque nos encontramos con ello a diario, ¿no? También le pediría, y esto creo que también se trabaja y se trabaja mucho contigo, yo sé que primero, evidentemente, influye mucho el conocimiento, ¿no? Que los médicos puedan tener de los medios de comunicación, de los periodistas, pero yo creo que es fundamental también que cuanto antes se quiten el miedo a trabajar delante de nosotros o con nosotros. Te lo digo porque muchas veces nos encontramos con que, sobre todo en las primeras llamadas, ¿no? Es verdad porque luego ya te conocen y ves cómo ese miedo ha desaparecido. De hecho, nos lo dicen, ¿eh? Es decir, y muchos médicos y otro tipo de profesionales, después de la grabación me dice, oye, qué fácil me lo has puesto. Y Sí. de verdad, no es falsa modestia, no es que yo sea el mejor periodista y se lo ponga fácil a todo el mundo. Estoy convencido que a todos los compañeros nos pasa. Igual hay algún cabrón por ahí también. Sí, sí, lo habrá. Pero generalmente la gente te lo Ujú. pone mucho más fácil de lo que tú crees. Claro. Pero claro, todo está en tu cabeza, ¿no? Joder, creía que esto iba a ser tal, creía que tú ibas a venir a pillarme y me he dado cuenta de que esto es tan fácil como ponerme a hablar con mi vecino. Sí. Lo que vengo a decir con esto es que, que aprendan a romper a quitarse cuanto antes ese miedo y una vez que se quiten ese miedo, que confíen. Y te diría, bueno, claro, te lo digo desde este lado de la barrera, yo te diría casi que confíen ciegamente en lo que te está pidiendo el periodista. Me explico. Hay muchas veces, y esto creo que también, y perdona que lo impregne a lo mejor con experiencias personales, pero No, no, mejor, mejor. ahora, por ejemplo, ahora que trabajo para un informativo, o principalmente mi principal tarea son tareas de edición en el informativo de fin de semana. Decíamos antes que cada medio tiene una particularidad, cada medio tiene un lenguaje. Bueno, pues incluso dentro de cada medio, cada programa tiene un estilo y busca una cosa diferente. Lo digo porque a lo mejor cuando un periodista nos dice que con esto le vale, a otro periodista eso no le vale o no le es suficiente, necesita otra cosa. Y ni, y ni uno es más bueno que el otro por pedirte menos, ni el otro es más malo que el otro por buscar algo más de tiempo, más complejo. No, no, es que cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, trabajando ahora en este informativo de fin de semana, nosotros buscamos, diría, historias más reposadas, historias más humanas, historias más completas, ¿no? Que no se quedan en los 40 segundos. Nosotros tenemos 2 minutos. Entonces nosotros, cuando buscamos a un profesional, a priori, luego hay muchos matices, ¿no? Pero a priori no nos vale con una declaración a cámara en la que te aprendes un texto de 20 segundos, me lo vomitas y ya me lo has contado. Yo a lo mejor necesito un médico más humano, que gestualiza con las manos, que habla a mi lado y no enfrente de mí, que a lo mejor está reconociendo el espacio que tiene al lado, que a lo mejor es su clínica, o que a lo mejor está caminando conmigo por su espacio de trabajo mientras me va contando cosas. Con esto lo que quiero decir es que a lo mejor te pedimos unas cosas que evidentemente tú como médico no tienes por qué saberlas a priori, no sabes por qué me está diciendo este periodista que me va a preguntar las cosas 2 veces, pero que no me preocupe, que a lo mejor el periodista me está diciendo que empiece la respuesta repitiendo la pregunta. A lo mejor el periodista le hace 3, 4, 5, a veces muchas indicaciones que al médico le chirrían o que cree que son extrañas. ¿Por qué me Ujú. está diciendo que me sienta aquí o que me ponga tan lejos? ¿Por qué me está sacando planos por atrás? ¿Será que me va a buscar la calva? ¿Será que en verdad me va a pintar mal? No, confía ciegamente. Y a veces no hay que, y sobre todo no lo encorsetes, ¿no? No le digas, no, yo es que solo te hablo si te hablo desde mi clínica y solo te hablo si me pongo delante de mi logo. No, o sea, si el periodista te está diciendo que para los totales te necesita, insistimos, los totales, esas declaraciones, te Ujú. necesita caminando, que confíes en él, que ya habrá un momento en el que él saque el nombre de la clínica, o que confíes en él, que ya verás que tu nombre sale, Ujú. pero que no va a estar saliendo todo el minuto. Confía, porque de verdad que también a veces nos supone un agotamiento tener que explicarle a ese profesional, oye, déjate llevar, confía en mí, porque el periodista tiene en su cabeza el reportaje, ve el resultado final y lo que te está pidiendo tiene un sentido.
Claro. Y todo lo que sea, tú como médico, preocuparte, ponerte en easy, y si después, mira, eso solamente te va a dar un quebradero de cabeza, te va a hacer que no te estés sintiendo cómodo delante del periodista y de verdad que no sirve para nada, porque te lo digo de primera mano, cuando esa persona ve luego, o al menos me ha pasado a mí y estoy convencido que a mí y a muchos compañeros, cuando a esa persona le mandamos el resultado final, el resultado siempre le gusta mucho más incluso de lo que esperaba. Claro. Coño, qué bien ha quedado. Hostia, no sabía que esto iba a quedar así. Bueno, y simplemente ¿por qué ha quedado así? Pues porque te has dejado llevar, has confiado en el periodista, has hecho lo que te pedía, que básicamente era, pues oye, tú cuéntame esto, o... Porque además el periodista, si se lo has contado mal, te va a decir que se lo vuelvas a contar, va a ser amable contigo, si te ve que te equivocas, te va a buscar un plan B, te lo va a poner fácil, porque ese periodista al final lo que quiere es que su reportaje funcione. Claro. Entonces, no te preocupes, ¿no? O sea, confía. Y no sé si me he ido por las ramas, pero esto sí me parecía importante y era lo que quería responderte también a cuenta de que creo que todo esto también es determinante para que te vuelva a llamar. O sea, si al final en esa mezcla de cosas tú no le has puesto peros, no le has puesto limitaciones, le has dicho aquí estoy, ven, o sea, si el periodista solo espera de ti que le digas a qué hora puede presentarse allí, el tiempo que pactéis, el tiempo del que disponéis, que eso me parece lógico, ¿no? De, oye, tengo 20 minutos, ¿te vale? Sí, perfectamente, no. Bueno, lo que sea. Ven Ujú. aquí. Y ya está. Y una vez que llega allí, dime, ¿dónde me pongo? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que haga? Y llévate en sus manos. Con toda la honestidad del mundo, si imagínate que en ese momento, pues me voy a poner desde lo más superficial hasta lo más complejo. Imagínate que en ese momento te has levantado con la peor cara de tu vida y tienes, yo qué sé, un ojo feísimo. Con toda la naturalidad, tú dile, justo hoy me pillas con esto, que el periodista se va a forzar en sacarte tu mejor cara y no eso. Ujú. Como si es algo mucho más serio, quiero decir. Y voy también a un caso muy... y esto me pasó. Tenemos una fuente recurrente que es experto en ciberseguridad, por ejemplo. Ujú. Eh, Creo que encaja perfectamente en este molde que te he dado. Es una persona que siempre está accesible, incluso cuando tiene una agenda completísima. Siempre busca la forma en la que te pueda atender. Para nosotros suele ser el número uno al que llamamos cuando tenemos un problema de explicar algo relacionado con la ciberseguridad. Vale. Bueno, pues es una persona, es un monstruo comunicativo, explica todo súper bien, además sabe muy bien hacernos las preguntas de ¿qué quieres que te cuente? ¿En cuánto tiempo necesitas que te lo cuente? Porque claro, él se adapta a esas pistas, tiene una formación muy, muy buena y él sabe que con esas dos, tres preguntas, él sabe qué tiene que contar o cómo te lo puede contar y funciona. Pues hubo una etapa en la que él estuvo un poco no diría en entredicho, pero hubo algunas voces en su propio sector que le señalaron bueno, pues por lo que puede pasar a veces, ¿no? Que en tu propio sector te señalen por a lo mejor porque de repente cuestionan tus prácticas profesionales, ¿eh? No estoy hablando comunicativas. Ujú. Bueno, algo que pueda ser un poco incómodo, ¿no? En plan de, joder, pues me pilla justo en un momento en el que lo voy a exagerar. Me han abierto una investigación pequeñita por yo no sé qué historia, o justo cuando hay no sé quién que en redes sociales está diciendo que mi clínica es mala porque, no sé, pues cometí tal fallo. Sí. No tengas miedo en que si el periodista te llama justo en ese momento, no te llama por eso, pero tú crees que, no sé, que tienes miedo de que a lo mejor se relacione con tal, oye, sé honesto con el periodista y díselo, ¿no? Ujú. Tú le dices, porque ya va a ser tu fuente. Tú le dices, oye, mira, Antonio, eh, me pasa esto. Estoy sufriendo una campaña en redes que no sé qué, no sé cuánto y tal. No sé, quiero decir, esto me va a afectar, esto no me va a afectar. ¿Tú crees que esto a ti te importa? Incluso puede ser eso, ¿no? Oye, ¿a ti te importa que yo te dé estas declaraciones? Porque no va de eso, ¿eh? No va del tema, no te estoy llamando para que me cuentes esa explicación. Pero ¿a ti te importa que estemos hablando de otras cosas, pero que sepas que en redes me están señalando por no sé cuánto, tal? Que seas humano, ¿no? Y a lo mejor entenderás que el periodista, pues a lo mejor te dice, hostia, pues no lo sabía, te lo agradezco. Pues sí, prefiero no llamarte porque no me viene bien que se asocie el reportaje con. Pues mira, Sí. entrevistan al periodista, o sea, entrevistan al médico señalado por no sé cuánto. O a lo mejor él te dice, a mí no me importa, yo lo que voy a hablar contigo para mí sigue siendo un profesional top y yo esto a mí no me afecta en nada. Pues ese tipo de cosas. O sea, no tengamos el no por delante porque de repente esté pasando un mal momento por lo que sea. Ujú. Porque No sé además, si. sí, 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 claro. Porque además, imagínate, le están haciendo una campaña en redes sociales o hater o lo que sea, Claro, y a raíz de salir en televisión hablando de otros temas, aumenta su autoridad de manera que
se tape un poco lo otro, ¿no? Eso también Por puede pasar, ejemplo, ¿no? Porque al final por ejemplo. estás consiguiendo más autoridad y más visibilidad que puede tapar lo otro, esa campaña de haters, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, puede pasar eso y además diría bidireccional en el otro sentido. Es que creo que Ujú. no he terminado de explicar el ejemplo del experto en ciberseguridad. Con él lo que nos pasó fue que fuimos nosotros los que vimos esa campaña de odio, quizá, ¿no? Sí. Por una historia, por una investigación. Y al revés, por ejemplo, como era una fuente recurrente mía, fui yo quien le escribió y le dije, oye, he visto esto, sé que pasa esto. Bueno, en fin, simplemente fue como un trato humano, ¿no? Y le dije, oye, que no te extraña a lo mejor si durante 3, 4 meses no te escribo o no te llamo. Prefiero a lo mejor dejar pasar esto, Ujú. pues simplemente porque tu nombre no siga estando como en Google y que aparezca constantemente asociado a ese caso, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso también te explica el por qué no te llaman durante 3 meses. Pero Ujú. que no te lleve a alimentar otros monstruos, ¿no? Es decir, vale, estoy pasando tal, a lo mejor el periodista no te llama durante 3, 4 meses, tú no tienes que pensar, joder, de repente ya no me llaman, ¿será por esto? Bueno, Ujú. pues puede ser, pero no te preocupes que tiene también su explicación. Déjalo Claro. pasar. O sea, confía en que el periodista, pues durante 4 meses no te va a llamar, pero no porque se haya olvidado de ti, sino porque a lo mejor prefiere que no se manche, ¿no? Todo eso con todo ese contexto que hay ahí detrás y que al final desvirtúa todo, ¿no? Nos viene mal a todos, a ti, a mí. Bueno, pues lo dejamos pasar y dentro de 4 meses seguimos hablando, ¿no? Claro, porque al final el periodista lo que quiere es que quede bien el contenido y que quede bien la Exacto, fuente también. Eso es muy importante exacto, también aclararlo, que la fuente que tenga también su momento de gloria, su exacto. visibilidad, y que todo vaya bien. Y con esto quiero enlazar con otra reflexión y te pregunto también a ti, a ver tú qué opinas. Porque claro, puede que haya personas que nos estén escuchando, ¿vale? Esto es mucho curro o en caso de querer contratar a una agencia, pues es una inversión. ¿Qué gano yo con esto, no? ¿Qué gano yo con salir en los medios? Ganas autoridad, ganas que generas confianza, ganas visibilidad. Y aquí enlazo con la pregunta, a lo mejor una pregunta complicada, Antonio, a ver tú qué opinas. Porque a mí hay gente que me dice, y a mí esto no me gusta, pero me lo dicen y tengo que contestar. Me dicen, es que ya nadie ve los medios de comunicación, nadie ve los informativos, nadie escucha la radio. A mí me lo dicen. Y yo les digo, pues ahí están las audiencias. Y son audiencias de Mm. organismos independientes que las miden. Ahí están las audiencias de los periódicos, de las teles, de las radios. Evidentemente no son las audiencias de cuando había solamente dos cadenas, cuando éramos pequeños, que nada más que existía eso. Y hay mucha información por todos lados. ¿Qué opinas tú sobre esta frase que me dicen a mí la gente? Yo estoy en contra de eso y ahí se ven las audiencias, pero ¿qué opinas tú? ¿A ti te lo dicen también? Ya nadie ve la tele, yo es que no veo la tele. Muchísimo, Sí. muchísimo. Y aquí viene la parte en la que esta es la parte que podemos cortar y que solamente escuchen la gente que pague, ¿no? Y que sea premium, ¿no? Borja, de tu podcast. Lo digo Sería porque una lo buena que vamos idea, a por decir ahora es cierto. comprometido. Podemos cortar esta parte y que solo la escuchen pocas personas, ¿no? Venga, Que vale. no nos escuchen los periodistas, ¿vale? Venga, Ni, ni, vale. ni el colegio, que me abre un parte, ¿no? Por lo que pueda decir. No. No, pero sí, vamos a abrirlo, no. O sea, fuera de broma, es verdad que no vamos a decir nada delicado, pero efectivamente, o sea, Ujú. ¿qué es lo que dice? Es verdad, mira, me da energía, ¿no? Me pone esa pregunta, porque efectivamente, a ver por dónde la aterrizo, porque has abierto un melón impresionante. Sí, sí y no. Y vamos por parte. Tenemos el mantra de que ya nadie ve la tele. Ujú. Soy muy malo yo para las cifras, soy muy malo para los datos, pero yo sigo desayunando todas las mañanas. Bueno, somos enganchados de lo nuestro, entiendo, y igual que tú tendrás tus Ujú. adicciones, yo tengo las mías, y las mías son a las 8:05 ver las audiencias. Pero bueno, pues porque un poco vas viendo también qué funciona, qué no. Es un indicativo, ¿no? De qué ve la gente y qué tipo de lenguajes le gustan, qué programas funcionan. Bueno, ves muchos matices, ¿no? Bueno, para nosotros no hay mayor satisfacción que ver que tu informativo el fin de semana pues acaba siendo el más visto. Bueno, déjame que presuma. Nosotros en La Sexta hemos tenido un fin de semana fantástico en el que las 4 ediciones de informativo pues lo han petado, lo han petado. Ujú. Entonces, por ejemplo, el domingo, y es algo que comentábamos esta mañana los compañeros, hacía algún que otro año que la edición de noche de los informativos de La Sexta, el informativo de las 8, Ujú. no reunía en un mismo momento a más de 1 millón de personas. Pues Joder. eso es un dato real. Y estoy Sí. diciendo el dato de La Sexta. Quiero decir que, pues creo que es la tercera cadena generalista, ¿no? O la cuarta, ¿no? Porque está Antena 3, La Uno, Telecinco y luego estaría La Sexta. Ujú. Quiero decir, el informativo de Antena 3 reúne en algún momento dado más de 2 millones de personas viendo en un momento. O sea, hay un minuto que lo ven 2 millones de personas. Ujú.
para no ver nadie la tele, estamos hablando de 2 millones de personas. ¿Qué tienes que hacer tú como médico para que alguien te vea, o sea, para que te vean 2 millones de personas en un minuto? O sea, no Ujú, estamos hablando de en un MUPI, ¿no? Que contrates durante un mes. No, no, es que te van a ver 2 millones de personas en un minuto. Bueno, yo creo que ya para empezar eso ya empieza a enmendar esa respuesta de no ve nadie la tele. ujú, Bueno, eso por un lado. Por otro, no todo es el dato cuántico, ¿no? ¿no? No todo es el dato de 2 millones. 2 millones, pues no me vale de nada si esos 2 millones son chavales de 18 años a los que yo no voy a aportarles nada, ¿no? Como médico, pues porque yo me dedico a curar unas hemorroides que los chavales con 18 años no tienen, ¿no? Con ujú, permiso, ¿no? ujú, Bueno, pero es que a lo mejor el informativo de Antena 3 de las 8 resulta, el de las 9 resulta que tiene un público preferentemente femenino. Oye, pues que me vean de esos 2 millones de personas, 1.200.000 personas, porque sé que la mayoría, y es muy fácil, ¿no? Acceder a esos datos, ¿no? sí. Que 1.200.000 personas son mujeres. Oye, pues a lo mejor es interesantísimo saber que tú que te diriges o que tu público suele ser generalmente femenino, en un minuto te han visto 1 millón de mujeres. Jolín, eso es brutal, ¿no? Claro. Pues quien dice esto de la tele dice los periódicos. Ya nadie lee el periódico. Bueno, nadie lo lee, pero a lo mejor tu público son señores. Quiero decir, igual tu público encaja muy bien con el público que sigue leyendo El País. Ujú, Bueno, pues ya es acertado, ¿no? Cualquier cosa que haga que tú estés donde esa gente lee, ¿no? Que es en El País. Pues si tu público o tienes público que coincide con el que ve el informativo de La Sexta, yo creo que a poco que hagas que sea salir en La Sexta, va a ser interesante, porque ahí está tu público también. ujú, Entonces, yo creo que no hay que mirar tanto en que sí, que igual antes, pues la serie Médico de Familia y el cartón de leche que ponía la Juani en la mesa lo veían 14 millones de personas. Vale, sí, una burrada. Bueno, pues igual hoy hay que hacer tres cosas en lugar de una para lograr a reunir a tanta gente. O igual la gente está más dispersa y la gente está en TikTok, pero también está en el informativo. Bueno, pues podemos hacer cosas en los tres sitios, ¿no? Vamos a ir a buscarle a los distintos sitios en los que está, ¿no? Y, y luego también, todo esto te lo decía porque luego decías tú también, claro, ¿y qué gano yo saliendo en la tele ujú. o saliendo en cualquier medio? Tú lo has dicho, reputación. Yo entiendo que la reputación para alguien como, ya no solo como médico, también como periodista, nosotros la necesitamos, ¿no? Que se asocie nuestro nombre al buen hacer, a gente fiable, bueno, pues no sé, como que sabemos muy bien hacer lo que hacemos, ¿no? Eso todos lo necesitamos como profesionales y más cuando al final nos hemos convertido todos en pequeñas marcas personales, ¿no? Ujú, Entonces, en el caso del médico ya no es solo la reputación, sino también, y esto es algo completamente empírico, o sea, esto no me lo estoy inventando. Eh, porque tampoco es salir por salir, quiero decir, generalmente lo que funciona es salir bien. Y cuando digo salir bien es, de nuevo, lo que decía antes, confiar en el periodista. Yo he recibido llamadas de muchos profesionales que después de salir en alguno de nuestros reportajes, ujú. efectivamente, la gente le ha llamado. La gente ha contactado con él. Bueno, pues generalmente era porque gente que ya tenía ese interés, ¿eh? No vamos a engañar a nadie. Quiero decir, yo a priori estoy pensando, ¿no? El otro día hicimos un reportaje sobre talleres de coches, ¿no? Están ahora completamente colapsados, están saturados y a todos nos ha pasado que como se nos estropea algo en el coche, la lista de espera pues ya pasa de ser 2, 3 semanas y en algunos sitios nos contaban hasta 3 meses. Pues hicimos un reportaje, ¿no? Por plantear esa situación que a todos nos pasaba. Pues visitamos 3 talleres. Bueno, pues los compañeros a los que fui a grabar aquí en el taller de Madrid me dijeron, oye, pues he recibido bastantes llamadas a raíz de salir en el reportaje. Claro, principalmente son gente, sí, que tendrán coche, porque si no, no tienen preocupación por talleres. Claro. Seguro que es gente que se ha mostrado preocupada últimamente porque no encuentra un taller que le atiendan bien. Generalmente será gente que tiene problemas para encontrar un taller en el que le atiendan de forma casi inmediata. Bueno, pues por haber salido en este reportaje en un contexto de cierta naturalidad, en el que explicábamos, contextualizábamos y veíamos que no era una cosa fría, era un reportaje ciertamente reposado. Pues eso ayudó a que la persona que lo estaba viendo el sábado o el domingo en su casa, pues efectivamente lo recibiese con más agrado, ¿no? Y con, Claro. y con más interés, con más intención. Con esto vengo a decir que a veces pensamos que todo es salir en el informativo o en el telediario de las 3,
Pues porque, hombre, soy un médico saliendo en el telediario de las 3. Bueno, sí, eso igual refuerza tu reputación, pero a lo mejor si tú eres un médico veterinario y estás convencido de que eres buenísimo en lo tuyo y que además tienes alguna técnica innovadora o tienes una forma, no sé, un trato que te distingue de los demás a la hora de tratar tanto a los animales como a los dueños, pues a lo mejor el salir en pelo pico pata en un reportaje que a priori tú puedes pensar que es ridículo, que es infantil o que es tal, todo lo Ujú. contrario. Al revés, a lo mejor haberte acercado a ese programa, a esa audiencia, abriéndote y participando de ese contexto comunicativo, jolín, tienes una repercusión mucho mayor que la del telediario. Porque efectivamente te ha visto gente que precisamente si te ves porque tiene interés por los animales, está sensibilizada y que lo que busca es conocer a profesionales como tú que hacen algo diferente. Y yo creo que eso, además de ser reputación, es dinero. O sea, está feo, ¿no? Aquí es por lo que decía que igual me abren un parte los compañeros del colegio de periodistas, pero no, quiero decir, pero todos jugamos en algo en que al final, pues también es publicidad, publicidad de la buena, creo yo, ¿no? Claro. Porque al final te publicita como profesional, publicita lo bueno que eres, lo bien que sabes hacer lo que sabes hacer, y pues eso, yo creo que eso también da dinero, eso también te da ingresos, también provoca llamadas. E insisto, yo he hecho reportajes en los que, bueno, si han tenido que ver con sectores, pues panadería, estoy pensando en oficios, ¿no? Que tratan o que incluyen a profesionales que tratan con el público y que al final tienen un negocio en el que se venden servicios, ¿no? Se ofrecen servicios. Pues me lo han dicho, ¿no? O sea, estamos acostumbrados. Y bueno, estoy pensando en Andalucía Directo. ¿Andalucía Directo para qué? O sea, yo hacía reportaje en Andalucía Directo y al día siguiente me encontraba a esas personas con las que había hecho un reportaje tremendamente agradecidas porque decía que le habían llegado llamadas de millones de sitios, de que de repente mucha gente le había llamado interesándose por tal pastel, por tal dulce, que no daban abasto con tal historia. No, pues Ujú. decidme qué acción publicitaria Claro. consigue eso en tan poco tiempo, ¿no? En un reportaje de 2 minutos que además a ti no te ha costado nada, tu tiempo, ¿eh? Pero no te ha Ujú. costado nada, no te ha costado Claro. dinero. Efectivamente. Hay gente que me dice que es vender sin vender. Y es verdad, salir Claro. en una pieza, no te estás vendiendo, estás explicando algo, estás dando un contenido interesante, pero oye, te estás promocionando. También estás buscando algo que tenga beneficio para ti, para tu marca, para tu negocio, ¿no? Antonio, ¿cómo andas de tiempo? Porque te quiero preguntar, no quiero dejarte que te vayas sin Adelante. preguntarte una cosa más. Vamos bien de tiempo, ¿no? Para ti. Sí, completamente. Estupendo, pues mira. Teniendo en cuenta tu trayectoria, tú has pasado por medios locales, ahora estás en un medio nacional. Antes lo hemos comentado fuera de la grabación, cómo funciona cada tipo de medio. Y te quiero preguntar si tú recomendarías a un profesional el ir primero a medios locales, coger experiencia ahí, antes de postularse como fuente para medios nacionales, o en base a tu experiencia, o da igual. Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan mucho. ¿Debería ir antes a Mm. medios locales y luego a nacionales? ¿O da igual? ¿Cuál es tu punto Pues de mira, vista? te voy a intentar, si no me olvido, porque al final eso, estamos en una conversación tan relajada y me van viniendo cosas a la cabeza y tengo tanto que contarte y compartir contigo o que me gustaría compartir contigo que se me olvidan. Pero voy a intentar desarrollar dos ideas. La primera tiene que ver con que yo creo que es fundamental, porque a veces creo que eso es lo que pasa también. Hay profesionales que, porque igual te he contado lo que suele ser normal, ¿no? Y de verdad que lo que aquí alguien pueda escuchar como historias extraordinarias realmente son las cotidianas. Esto es generalmente lo que suele pasar. Pero Ujú. también está las historias en las que a este profesional no le repercuten nada. Generalmente no es por un factor, suele ser por muchos, ¿eh? Igual no, ni el tema resultó ser el acertado, que a veces tampoco ni siquiera tiene la culpa el profesional, a veces la tiene el periodista, o a veces ni el periodista ni el profesional. Es que simplemente a lo mejor hablarme de un problema con la factura de la luz el día en el que está dimitiendo el presidente del gobierno, pues oye, la gente está focalizada en otras cosas, ¿no? Pero bueno, también hay que estar ahí si te llama el periodista, ¿no? Es decir, a veces también nos ha pasado que algún profesional te desprecia porque te dice, no, yo un sábado no te hablo, ¿no? O por lo que sea. Es que el sábado no ve nadie la tele o el domingo. Hay que estar en todo, ¿eh? Para que luego tal. Sí, Pero sí. con esto lo que te quiero decir efectivamente es que generalmente cuando algo a lo mejor, si no le ves resultado, bueno, es que tampoco o sea, no es un indicador fiable que un día no te haya funcionado. O sea, han podido haber muchos factores que al final han determinado que ese día pues has pasado sin pena ni gloria. Ujú. Pero generalmente, o sea, si esto pasa de forma general, el problema está en el enfoque. Yo creo que hay que tener muy claro, no digo que pensemos con la cabeza bien fría,
Pero creo que sí que hay que, y creo que, bueno, pues cuando estamos hablando de enfocar los medios con profesionalidad, creo que sí que es importante saber qué estrategia quieres seguir, o en el sentido de tú qué quieres, tú, qué mensaje quieres lanzar y dónde lo quieres lanzar, quién quieres que te escuche. Yo creo que es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces yo creo que me parece fundamental que al principio te sientes y tú digas, yo soy bueno en esto, yo trabajo en este sector, yo soy especialista en esto, o quiero profundizar comunicativamente en esto. Yo quiero ser el médico que mejor hable, voy a poner caso al uso, simplemente, sobre la inteligencia artificial. Ujú, Quiero ser un médico referente en hablar de medicina e inteligencia artificial. Bueno, pues igual, sabiendo eso, primero, a lo mejor pregúntate, ¿dónde está la gente interesada en la inteligencia artificial? Pues estoy convencido de que mucha gente lee cosas de Internet, porque si le interesa la inteligencia artificial, le interesa el mundo de Internet. A lo mejor en el programa de Juan y Medio, muchas personas mayores no están interesadas ni en la medicina, bueno, la medicina sí, pero ujú, no van a saber qué es eso de la inteligencia artificial de la que tú le estás hablando. ujú. Bueno, pues, y eso enlaza con la segunda respuesta que quería darte. ¿Te interesa anunciarte en Canal Sur por la tarde de lunes a viernes? O promocionarte en el programa de Juan y Medio? Pues a lo mejor no. Y eso no hace el programa de Juan y Medio mucho más malo, ¿eh? Todo lo contrario. Ujú, Pero si a lo mejor lo tuyo es una medicina geriátrica, tú reconoces que, o además tú sabes que una de tus buenas facetas es que llegas muy bien a la gente mayor o a la gente que no tiene un lenguaje técnico con la medicina, pues efectivamente, tu programa es Juan y Medio. Entonces, sabiendo muy bien dónde está la gente que te puede ver, la gente que te puede leer, la gente que te puede seguir, búscala. Como decíamos antes con el periodista, ve a su encuentro. ¿Dónde está la gente a la que le interesa lo que yo cuento? Y esa gente puede estar en medios locales, medios autonómicos y medios nacionales. Es más, esa gente está en medios locales, en medios autonómicos y en medios nacionales. Están los tres sitios. ujú. Entonces, tienes que hacer acciones o tienes que ir a buscarlos en los tres sitios. Y y bueno, y luego efectivamente vas discerniendo, ¿no? En plan de, bueno, pues a lo mejor mi información, al ser más sesuda o más dura, más técnica, pues efectivamente será un informativo y no un magazine. Pero a lo mejor tu faceta es hablar de la medicina estética, pero muy el lenguaje de la calle. Pues efectivamente, igual tu espacio está antes de la Isla de las Tentaciones, o justo después, ¿no? Pues porque sabes que ahí es donde vas a tener gente que va a conectar mucho con tu mensaje. Bueno, es saber dónde está la gente que te ve y que le puede interesar. Y otro añadido a lo de los medios locales, autonómicos y nacionales, primero, quitarse los prejuicios de que los medios nacionales son mejores que los autonómicos o que los locales, porque no es así. Igual tú lo que quieres ser es una referencia entre las clínicas de Barcelona o entre las clínicas de Valencia. Está muy bien que te saque el informativo de la sexta, porque mi madre que te ve desde San Fernando, pues va a ver un hombre bien vestido, que habla muy bien y que sabe muy bien de lo suyo. Está muy bien. Pero probablemente mi madre, para que le atienda un médico, no va a llamar a Valencia. Ujú, Salvo que efectivamente tu caso sea único, ¿no? Y efectivamente estemos hablando de algo que solo tú puedes tratar, ¿no? Entonces te interesa que lo conozca todo el mundo. Pero a mi madre al final lo que le interesa saber es dónde tiene un médico cerca o un médico bueno en lo suyo cerca. Bueno, pues a lo mejor le interesa o sea, volvemos a lo de antes. ¿Dónde se informa mi madre? Pues a lo mejor mi madre se informa viendo Canal Sur y mi madre se informa pues escuchando la radio local o viendo Diario de Cádiz. ujú. Bueno, pues te interesa estar en esos medios. Y como te interesa estar en esos medios, te interesa conocer a periodistas de esos medios. Y entonces, pues llegando a esos periodistas, llegarás a esos medios y a esos canales. Y en última instancia, insisto, quitando ese prejuicio de que los medios locales son peores que los medios autónomos, son peores que los medios nacionales, Ujú, ten en cuenta que a veces conocer a un periodista local, los periodistas somos hormiguitas que hoy estamos aquí, mañana estamos en otro sitio, es lo que te puede abrir la puerta a tener luego contactos o relaciones con periodistas de otros medios autonómicos o nacionales. Yo tengo una agenda que me fui haciendo con ese periodismo cercano durante 10 años que estuve trabajando en medios locales, que luego he utilizado, por supuesto, cuando he estado en Canal Sur y ahora que estoy en La Sexta. Cuando la distancia no es un problema o cuando pues, precisamente esa localización no influye, porque me da igual entrevistar a un médico de un sitio o de otro, si yo conozco médicos buenos y con los que tengo contacto en Cádiz, ¿por qué no lo voy a llamar? claro. Es de Cádiz, claro, para mí no es menos que uno de Madrid. Entonces, efectivamente, o sea, a lo mejor tu periodista local
hoy está aquí, mañana está en otro sitio, o directamente ese periodista local es el que incluso si tú quieres luego contactar con alguien de La Sexta o de Antena 3 o de La Uno, pues seguro que este periodista local tiene compañeros que están ahí. Te va a dar el contacto, te va a decir, oye, pues llama a tal que trabaja allí. Pues así de Ujú, fácil. ujú. Qué buena reflexión, Antonio. Pues yo me quedaría charlando contigo toda la mañana, pero no te quiero quitar todo tanto tiempo, así que te voy a hacer la última pregunta que seguro que se están planteando las personas que nos están escuchando, que es ¿dónde te pueden encontrar en internet, en redes, si quieres decir dónde te pueden encontrar para seguir tu trabajo o incluso para contactar contigo y decirte, oye, Antonio, yo tengo esto interesante, creo que puede ser interesante, ¿qué te parece? Yo creo que tienes mucha fe y mucha esperanza en esta conversación, que le haya entretenido a alguien y que haya aguantado todo este tiempo. Pero bueno, Seguro que si alguien ha sí. aguantado y efectivamente quiere, pues incluso lanzar alguna pregunta o cualquier historia, bueno, primero le diría que se apoye mucho en ti, porque de verdad, y no lo digo porque esté hablando contigo, yo creo eh, que eres un plus para cualquier persona que efectivamente necesite formarse en comunicación. Ojalá cualquier profesional de cualquier sector tuviera a su lado a alguien que conoce técnicas de comunicación y se las puede desarrollar, porque eso te abre el 90% de las puertas, completamente convencido. Luego ya irá el trabajo personal de cada uno, es obvio. Y luego, efectivamente, pues, oye, creo que también con la edad eso se va haciendo, ¿no? Cada vez soy menos asiduo a las redes sociales, pero al mismo tiempo me ha hecho muy asiduo a las redes profesionales. Entonces, es verdad que últimamente estoy muy activo en perfiles como LinkedIn y creo que allí mi madre me puso de nombre Antonio Jesús, así que creo que soy Antonio Jesús Campos. Ujú. Pero bueno, o en cualquier caso, Antonio Jesús Campos Martínez o Antonio Campos Martínez, creo que es algo por ahí. Se me ve en la foto y se me ve, y sobre todo que me vendo como persona que busca historias para contarlas en La Sexta. Y realmente eso es lo que hago. O sea, que si alguien cree que tiene una historia o cree que alguien tiene algo que me puede contar o simplemente se me quiere presentar, como decía yo antes, pues porque, oye, yo soy Manuel, trabajo de esto y tengo mucho conocimiento en esto, si algún día lo necesitas, aquí estoy. Eso me va a ayudar mucho porque yo soy muy cuadriculado, tengo una hoja de Excel como agenda y ahí rápidamente yo apunto, esta persona es buena en esto, vive en tal sitio y está muy disponible. Y esas personas, y eso para mí son fluorescentes cuando tengo que hacer un reportaje, ¿no? Entonces, que me escriban, que hablen conmigo. De hecho, te decía antes que hay compañeros que pude conocer en ese encuentro tan fantástico que organizasteis hace poquito y lo hicieron. Hubo compañeros médicos que me escribieron y a mí me pareció fantástico y los tengo ya guardados en la agenda y los tengo en WhatsApp y por una razón o por otra nos vamos escribiendo cada cierto tiempo y eso ya ayuda, ¿no? A que recuerde constantemente que por ahí tengo a médicos a los que puedo llamar cuando tenga cualquier tema que resolver, ¿no? Qué bien, qué bien. Antonio, pues muchísimas gracias por las palabras que me has dedicado, por todo lo que nos has contado, por el tiempo y nada, seguimos en el camino. Ha sido un placer de verdad escucharte, como siempre. Me Al alegro. revés, gracias a ti y espero que me llames otro día que necesites resolver cualquier otra historia y tengas dudas sobre la tele. Yo encantadísimo, encantadísimo de hablar contigo. Un abrazo Gracias, muy fuerte, Borja. Antonio. Hasta Un luego. abrazo enorme.